Eh, Esto es algo bien importante. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el área quirúrgica tiene mucho de emergenciología también. Si tu paciente llega con trauma, no sé, trauma cerrado, pero tiene una hemorragia, te va a salir una hipovolemia, puede ser un shock. El paciente que viene con traumatismo, fractura expuesta, hemorragia, también hace hipovolemia, hace shock. El que hace un aneurisma de aorta, lo mismo. Entonces tienen que saber estabilizar al paciente antes de pensar en hacer un procedimiento. Si tienen un paciente que es para conducta quirúrgica, no pueden entrar a quirófano si el paciente está en shock. Primero tendrán que reponer líquidos. Y hay varias condiciones por las cuales puede que esos líquidos también tengan que hacer manejo de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico. Entonces, estamos muy cargados. Bien, detallitos que seguramente ustedes ya saben perfectamente de fisiología, pero vamos a recordar por las dudas. Recuerden que un ser humano promedio adulto tiene aproximadamente 60% de su peso corporal compuesto por agua. En los niños es aún mayor. En los más pequeños, menores de un año, pueden tener hasta 70% de su cuerpo compuesto por agua. Y en los ancianos es al revés. En los ancianos los tejidos se van deshidratando y tienen alrededor del 50% de su peso corporal compuesto por agua. Dentro de eso, recuerden esta redistribución. Del agua total que tiene el cuerpo, el 60% está dentro de las células y el 40% fuera. Fuera de las células significa tanto el espacio intersticial como también el espacio vascular. La parte líquida de la sangre y todo el tejido el líquido que hay en el intersticio entre los tejidos. A su vez, recuerden que para estimar la volemia, o sea la cantidad de sangre de un individuo, se dice que aproximadamente el 7% de su peso corporal equivale a la cantidad de sangre. O sea que un adulto promedio, siempre en las consideraciones que van a leer, se estipula un adulto promedio que pesa 70 kilogramos. Entonces, el 7% de 70, la están pensando mucho, 49. O sea que ese paciente tiene 4.900 mililitros de sangre, aproximadamente. Es una estimación rápida que se hace. Entonces, de ese 7% que calculan, se dice que 5%, que sería equivalente a tu peso corporal, es la parte líquida de la sangre, el plasma. Y el 2% la parte sólida, los elementos celulares que tiene la sangre, donde entran eritrocitos, leucocitos, plaquetas, todos los elementos formes. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de sondas para la vía urinaria les hablé del balance hídrico? De cuánto líquido entra y sale de un paciente en 24 horas. Entonces, ahí está representado en general, igual como les dije antes, en un adulto promedio de 70 kilos, aproximadamente cuánto líquido gana y de qué forma y cuánto pierde. Obviamente que esto va a ser susceptible de modificarse según sus hábitos, según su nivel de actividad física, cuestiones hasta de temperatura del lugar donde vivan, etc. Porque seguramente que nuestra amiga Cristel, cuando está en el Beni, sonríe, ¿me escucha Beni? Cuando estás en el Beni seguramente que sudas más que si estuvieras en La Paz en invierno. Entonces vas a perder mucho más líquido y también vas a beber más. Entonces siempre hay esas variantes, ¿no? Se estima que aproximadamente se gana por vía oral entre 800 a 1500 mililitros con la ingesta de líquidos. Con el alimento también entra líquido, porque el alimento no está seco, no está deshidratado. Ustedes comen fideos que están con agua, el arroz tiene agua, la fruta también, la verdura también, la carne también, todo. Todo tiene alguna cantidad de agua.
Entonces por ahí ingresan 500 a 700 mililitros. Y hay una cantidad de agua que no entra al cuerpo, sino que se produce en el cuerpo, que es el agua endógena o agua metabólica. Supongo que ya en fisiopato también lo estudiaron. Por sus caras no parece, pero el agua endógena o agua metabólica. Ya deberían saberlo de fisio y de fisiopato. Hay una enzima que se llama anidrasa carbónica, que con el mecanismo de la respiración va haciendo disociaciones y reagrupaciones de moléculas entre el oxígeno y el dióxido de carbono y se van formando moléculas de agua. Entonces, nuestro cuerpo, digamos que produce unos 400 ml aproximadamente de agua al día. Entonces, esa también suma en el balance hídrico. Y las pérdidas, que tienen que ser prácticamente iguales a las ganancias, contemplan la cantidad de líquido que se va por vía urinaria, por el filtrado renal, unos 800 a 1200 mililitros de agua. Junto con las heces también sale agua. Las heces tienen agua en su composición, entonces al día se estiman unos 300 mililitros. Y fíjense que la mayor fuente de salida de agua es el vapor que sale con la respiración y el agua que sale con el sudor. Y por ahí hasta 1500 mililitros al día. Entonces es bastante. Para que tengan en cuenta, un paciente se puede deshidratar si está hiperventilando. Si un paciente está con una patología que le afecta la función respiratoria, está hiperventilando y está hiperventilando mucho tiempo, no es que estuvo 10 minutos, sino que estuvo hiperventilando horas, entonces cuando hiperventila también pierde más cantidad de vapor de agua con esa respiración. Y eso te puede dar lo que se llama una deshidratación de tipo hipertónica. ¿Se acuerdan cuando les enseñaron en fisio las soluciones isotónicas, hipertónicas y todo eso? Si vos a la sangre le quitas únicamente agua y se queda con los iones que mantienen la osmolaridad, entonces ese medio interno se va a volver hipertónico. Si vos perdés vapor de agua solo por la respiración, ahí no estás perdiendo iones, solo estás perdiendo agua. Entonces tu medio interno se vuelve hipertónico. Y eso es lo que cuando vos tengas que rehidratar a ese paciente, tenés que usar una solución que sea hipotónica, porque tenés que compensar. Por el contrario, un paciente que se deshidrata con diarreas, con vómitos, con sudoración porque estaba corriendo la maratón o subiendo a Cristo ahí como loco en un día de calor, entonces esa deshidratación es isotónica porque pierde agua y también pierde electrolitos. Con el vómito pierde cloro, pierde sodio, con las heces también se pierde sodio, se pierde potasio, con el sudor también se pierde sodio. Entonces pierde a la par agua y electrolitos. Si tienen eso en cuenta y saben esas cositas de fisiología a ese nivel, les va a ser fácil tratar bien situaciones complejas como esa cuando están en el hospital. Porque las rehidrataciones no es solo poner cualquier suero. Si pones un suero equivocado, puedes llevar hasta un paro cardíaco, porque usaste más potasio del necesario, por ejemplo. Entonces, o causaste un estado hipertónico, o causaste una hipernatremia, y eso te da hasta efectos neurológicos. Entonces, por eso es que el manejo del medio interno siempre es bien importante. Y cuando estén en internado, este tema lo tienes que tener fresquito. Porque cuando atienden emergencias, siempre hay casos de hacer estas correcciones hidroelectrolíticas. Una mala decisión es un muy mal resultado. Y es menos difícil de lo que parece. O sea, si revisan bien la parte fisiológica y después van revisando el libro que ya atienden la parte patológica, van a ver que no es tan difícil como parece. Muy difícil es después de ciertas fórmulas y cosas, con que meter mucho en profundidad. Pero si no, no es tanto. Tendría que estar en equilibrio. Si el paciente hizo una ingesta de 4000 y solo eliminó 2000 y se está cargando con 2000 mililitros, se empezará a edematizar, a hacer una sobrecarga de volumen que le pueda dar hasta un edema del pulmón si es cardiópata.
Entonces por eso tiene que estar en equilibrio entre ingresos o ganancias y las pérdidas. Si el paciente eliminó mucho más líquido del que ingirió, se está deshidratando. Ahora, distintas formas de calcular cuánto requiere un individuo al día de líquido. La forma más precisa de todas es la que contempla la superficie corporal. Tenés que saber la superficie corporal del paciente y multiplicarlo por 1500. Y eso te va a decir cuántos mililitros requieren 24 horas. Esta formulita que está acá es la que te permite calcular esa superficie corporal para hacer la otra fórmula. Entonces, peso multiplicado por 4, se le suma 7 y se divide ese resultado por el peso más 90. Eso te va a dar tu superficie corporal. Dependiendo de tu tamaño, tu peso te dará entre 1,5, 1,6 hasta 2,5, 2,6 según el tamaño, ¿no? Y ese número lo multiplicas por 1500. Entonces, eso te va a decir, bueno, cuántos mililitros requerís en 24 horas. Una forma más rápida todavía es calcular que un adulto requiere entre 30 a 40 mililitros por kilo de peso corporal. O sea que si pesa 70 kilos, puedes calcular, digamos, a 30, y haces 3 por 7, 21, listo, 2100 mililitros en 24 horas. Ahora, de cualquiera, bueno, hay un cálculo empírico que te dice que a un adulto le puedes dar 3000, pero yo no creo que sea lo mismo el requerimiento para el cuerpo de Jonathan que para el cuerpo de Madaí. Bueno, Madaí es alta, flaquita, pero es alta. Vamos a ver una flaquita no tan alta. Petiza me he dicho. ¿Ah? Petiza me he dicho. No, como petiza. Te he dicho petit pompón. Entonces, claro, siempre va a haber esas diferencias. Ayer, por ejemplo, estábamos con unos compañeros con Franklin. Franklin tiene un peso importante, entonces calculamos su demanda de líquidos y estaba arriba de los 3000 ml y para otra compañera no llegaba a 2000. Entonces depende del cuerpo de cada individuo y además dependerá de otras cosas. Por ejemplo, si es un cardiópata o un nefrópata va a haber restricción de líquidos porque no maneja bien tanto volumen. Si el paciente estaba con diarreas o con algún tipo de pérdida, hay que compensar esas pérdidas adicionales. En las pérdidas puede entrar hasta la fiebre. Un individuo que está 2 o 3 horas con fiebre tiene diaforesis, tiene una sudoración profusa. Entonces perdió más líquido, hay que compensar también. Por eso, ven que dice la necesidad diaria se compone del requerimiento basal más otras correcciones. Entonces, si te calculamos y digamos que vos requerías 2500, pero estabas con enfermedad diarreica aguda, tuviste tantas deposiciones, yo digo, bueno, ahí perdió, no sé, 500 mililitros. Y además tuvo con fiebre, perdió 200 más. Entonces digo, bueno, a tus 2500 le tengo que incrementar los 500 y los 200. Y todo eso es lo que en las próximas 24 horas te tengo que administrar. No siempre hace falta eso administrarlo por vía endovenosa. Si el paciente tolera vía oral, entonces tal vez dicen, bueno, le doy 1000 ml endovenosa y el resto por vía oral, que beba líquido y parte va a entrar con su alimento también. Si está en el hospital siempre le dan gelatina, ahí hay agua. Siempre le dan los benditos caldos de hospital, ahí tienen agua. Horrible. Sobre todo que no nutren a nadie, ¿no? Yo me he peleado así en todas las clínicas porque la gente que maneja nutrición, lo último que sabe es nutrición del ser humano. Y tenés un paciente en el postquirúrgico y le dan unos caldos de pollo que no tienen ni el recuerdo del olor de lo que fue un pollo. Y con eso se supone que tu paciente va a salir viendo un postquirúrgico. Y ahí los mirás como diciendo, a ver qué diablos, a ver, ustedes que están sanos ni siquiera comerían esta porquería y se la dan a un paciente que necesita más todavía de nutrición. Por eso el médico tiene que estudiar nutrición, cosa que normalmente no hace y que la facultad no suele enseñarte bien. Y ahí descubrís muchas cosas importantes. Según si tu paciente tiene patología
renal, hepática, diabetes, si está en un periodo postquirúrgico. Y ahí tenés que saber, porque si no lo orientás, va a seguir con su cartito de pollo y no va a prosperar nunca. Tenía un paciente, mira, me haces acordar que tenía un paciente más o menos de tus pagos, de esas zonas de Riberalta, algunos de sus pueblos. Y el hombre, cuando yo iba a hacer la visita, a veces sacaba su bandejita del almuerzo, de la cena, y me miraba, oiga, Doc, pues, ya no, me decía, que no me den más esta porquería, quiero comida. Claro, el pobre hombre era comprensible, ¿no? Tenía 2 cirugías encima, una recuperación de varias patologías, y le daban un caldito de pollo triste, algo que parecía el recuerdo de una zanahoria, unos granos de porquería que parecían arroz. O sea, yo no lo hubiera comido. Sí, encima sin sal. Porque está la idea que si al paciente le da sodio explota, así como bomba atómica. Y depende del paciente, depende de si tiene alguna patología que contraindique o no. Suele pasar. ¿Y qué hice yo? En más de una vez. Hice toda una hoja con orientación nutricional, cosa que no es mi tarea, pero y pedí que por favor se haga. Y cuando no cumplían, sí, reclamé y todo hasta que hicieron. Otra genial que me pasó es que llego a la mañana temprano, llego a las 7 a la clínica a ver a un paciente internado, diabético, descompensado, y tenía sus galletas, su té y la azucarera. Agarré la azucarera, me voy al mesón de enfermería, oiga, licenciada, vengo a endulzarle la mañana, endulcesela a usted porque mi paciente es diabético y no puede. Y la mujer todo, ¡las voy a matar! Y empezó a gritar a las otras chicas. Tienen que estar, ustedes como médicos tienen que estar encima de todos los detalles, porque todo en algún momento va a fallar y el responsable final no es el que cometió el error, son ustedes. Entonces tienen que estar así, enfermizamente atrás de todo. Si quieren tener éxito, tienen que ir atrás de los detalles. Esta es una de las formas que hay para hacer las correcciones que les decía recién para la fiebre. Si tu paciente estuvo con fiebre un tiempo prolongado, entonces normalmente se dice lo siguiente, que calcules el 10% de su requerimiento basal por cada grado de fiebre. O sea, si tu paciente estaba entre 38 y 38,9, que sería el rango del primer grado de fiebre, le sumas un 10%. El 10% de 3.000 son 300. Si el paciente estuvo con más de 39, menos de 40, entonces son 2 grados. Ahí le estoy sumando el 20%. Si tuviera 40, de 30. Entonces, eso es lo que vas a ir adicionando para compensar sus pérdidas por la sudoración que causa la fiebre. ¿Se entiende? ¿No? Tu paciente, digamos, vos calculás y decís, bueno, pesa tantos kilos, necesita tantos mililitros al día de agua. 3.000, digamos. Ah, claro, este es un ejemplo, sí. Entonces, tu paciente, digamos que requiere 3.000 ml en 24 horas. Ok. Pero viene la enfermera y te dice, doctor, su paciente estuvo con fiebre como 2 horas y no le bajaba, y no le bajaba, y estaba sudando, hasta que le dimos tal fármaco, recién le bajó. Ah, ¿y cuánto tenía de fiebre? Estaba con 38,5, 38,8, y así estuvo casi 2 horas. Ah, ok. Eso significa que no excedió 1 grado por encima de la temperatura que consideramos fiebre. Fiebre es a partir de 38. Digamos, puede decir la febrícula antes, pero a partir de 38 es fiebre. Entonces, si no llegó a 39, considerás como que solo tuvo, sería 1 grado de fiebre. Entonces vos decís, por cada grado le sumo un 10% de lo que necesita. Si necesita 3.000, le voy a compensar con un 10% más, que es 300. O sea que en total, en las próximas 24 horas, le doy 3.300. Si tuvo más fiebre, si tuvo 2 grados, o sea, tenía más de 39, menos de 40, entonces el 20%. Otro 10% más, pues son 2 grados de fiebre. Y así voy aumentando.
digamos, los cálculos finos así, cuando van a calcular cada mililitro y demás, es cuando tienen alguna cuestión relevante, como por ejemplo el nefrópata, el cardiópata, que no puedes excederte de líquido, que tienes que hacer cálculo fino. Porque si no, en general no hace falta que hagas un cálculo tan así específico. Si tiene signos de deshidratación, entonces decir, bueno, lo tengo que rehidratar evidentemente. Entonces, al principio, puedes decir, bueno, si un paciente requiere, tu paciente digamos que tiene 70 kilos, y vos decís, bueno, le puedo dar de 30 a 40 mililitros por kilo. Como está deshidratado, le doy el máximo del rango, 40 mililitros por kilo. Y tal vez vos decís, bueno, pero está muy deshidratado, ya, aumentarle. Entonces puedes decir, ya, le aumento un litro más todavía. O sea que vas a estar casi en 4.000. Y lo hacen 24 horas. Y vas evaluando su estado clínico. Porque si los signos de deshidratación se van corrigiendo, no hace falta que hagas después de ese primer día tanta cantidad de volumen. Entonces, eso va en base a criterio clínico, laboratorial, porque hay algunas correcciones de electrolitos que se hacen con soluciones. Y ahora vamos a ver un ratito eso con fórmulas, cómo corregir. ¿Después de cuántas horas se considera, digamos, una fiebre? ¿Cuántas horas continuas tiene que tener? Tiene que estar, y por lo menos una hora. Sí, porque si es cuando te dicen, tuvo un poquito de fiebre, le dimos tal fármaco y le bajó. ¿Y cuánto estuvo así? No, unos 20 minutos, media hora. No, en 20 minutos, media hora nadie pierde mucho líquido que sea relevante. Pero si está más de una hora, ya sí. Ya en sudor, vas a ver que hay pacientes que cuando lo vas a ver, está la cama así mojada, pero bien mojada. Y ahí 200, 300 ml se fueron fácil. Chica de kinder, hacete adulto. Golpear, tirarse la mano. Violenta el centro. Golpear con la cortina. ¿Sabes qué latigazo es eso? Que te manden con sus 25 kilos de cabeza. Entonces, para que sepan cómo administrar lo que vamos a hacer la próxima clase, para poder calcular en qué tiempo entra el líquido, porque ustedes cuando entienden, si yo te digo, dale, no sé, 1000 mililitros en 3 horas, pero ¿cómo sabes regular? El suero no cuenta mililitros, solo ves gotitas que caen. Entonces para eso se usan las formulitas. Si lo hacen por regla de 3 simples, llegan, es el camino lento. Apura. Por regla de 3 simples lo pueden sacar, pero es más lento. Hay formas más rápidas que te pueden mostrar. Entonces, por ejemplo, si me dicen, bueno, lo quiero pasar 1000 mililitros en 8 horas. Entonces, lo primero sería que lo calculen en minutos. Porque ustedes esa cuenta con el suero la van a hacer mirando el reloj y van a contar en minutos. Entonces, las 8 horas son 480 minutos. Y ahí saca esa conversión. Y divido 1000 mililitros dividido la cantidad de minutos. Eso significa que le tengo que dar 2,08 mililitros por minuto para que se cumpla que el paciente reciba en las 8 horas los 1000 mililitros, un suero completo. Ahora, seguís sin saber cómo administrarlo, porque el suero no es mililitros, es gotitas. Para eso ustedes tienen que saber que 1 mililitro equivale a 20 gotas. Entonces de ahí viene esto. Si 1 mililitro son 20 gotas, los 2,08 que le tengo que dar por minuto son esta cantidad de gotas, digamos redondeando 42 gotas. Entonces vos tendrías que contar en tu reloj que en un minuto veas caer 42 gotitas y así sabes que se va a cumplir perfectamente el tiempo de administración del suero. Ahora, la versión rápida de esto es mucho más linda. La cantidad de mililitros dividido la cantidad de horas multiplicado por 3. El 3 es un número constante. Ahora les voy a explicar de dónde viene ese 3. Pero si solo hacen esta formulita, ya está. Cantidad de mililitros dividido cantidad de horas multiplicadas por 3. Y ya te va a dar el resultado de cuántas gotas por minuto tenés que calcular en tu paciente. ¿De dónde viene ese 3? Este que estaba acá. Viene de esto.
la cantidad de microgotas es el triple de la cantidad de gotas. O sea, vos podés decir que 1 mililitro contiene 20 gotas o que contiene 60 microgotas. El microgotero es esto que ven acá, que es el que se usa para administrar ciertos fármacos en el paciente. Hay muchos fármacos que no deben administrarse, obviamente no puros por forma endovenosa, ni tampoco diluidos en poquito suero. A veces te lo disuelven en 10 mililitros y te pasan. Y con muchos fármacos eso está mal porque hay un riesgo muy alto de flebitis, de que te cause una reacción inflamatoria severa en el vaso que estás administrando. Entonces se disuelve, por ejemplo, se diluye en 100 ml y se calcula en qué tiempo querés que entre. Con el microgotero, cuando usen esta fórmula, acá utilizarían el número 1, con el microgotero, que también se usa en los pacientes pediátricos para calcular mejor la infusión de líquido. Entonces, si fuera microgotero, ahí en donde está en rojo colocan el número 1. Si es el gotero normal que utilizamos para el suero, se coloca el número 3. Y la fórmula es la misma. Ven acá, por ejemplo, está tomando del suero del paciente, está tomando una parte para hacer la dilución del fármaco. Van a ver, fíjense en el hospital que van a ver que muchos pacientes tienen la entrada de suero y van a ver que de ahí de la manguerita hay como una llave de 2, de 3 días, ¿no? Como que se usa como grifo para decir, bueno, quiero que entre el suero, quiero que entre el fármaco, o que entren los dos puntos. Entonces van girando esa llavecita para que pase la solución. Entonces, esto que hablamos antes, dijimos, con microgotas el factor de goteo es el número 1, con gotas es el 3. Y si fueran a hacer una transfusión sanguínea, si ya no van a pasar suero, sino sangre, entonces se utiliza el número 4, porque cambia la viscosidad del fluido. Para que se esté peleando con la cortina. Si fueras a hacer una transfusión sanguínea, que le vas a pasar sangre también para un paciente canalizado venoso, entonces sustituís el número 3 que usabas con el suero por el número 4 porque tenés un fluido con otra viscosidad. Ya no tenés predominio del líquido y ahora tenés un líquido que tiene una gran cantidad de elementos formes, que son las células. Pero y soy. Si le vas a hacer transfusión sanguínea, usas el número 4 para que la infusión cambie el ritmo. Y recuerden que en las transfusiones sanguíneas, por más que ustedes sepan, hagan la tipificación sanguínea, sepan grupo y factor, y les estén dando la sangre totalmente compatible, pueden tener reacciones alérgicas igual. Porque recuerden que el factor resus no es el único que está presente en la sangre, es el que predomina, pero puede haber otros. Y ante esos otros puede haber una reacción que va a ser menor, no te va a causar hemólisis ni nada severo, pero te podría dar una pequeña reacción febril o alérgica. No, lo que podés hacer es bajar el ritmo y además haces un protocolo para cuando hay reacción, utilizando por ejemplo corticoides y antihistamínicos, también para alterarse. Grey's Anatomy. No. Ah, bueno. No estaba tan bien. Que hacían, apretaban la bolsa cuando estaba cerca de un paciente, que había llegado a entrar a comprarle, y le apretaban la bolsa. Y apretaban la bolsa. ¿Por qué no abre, digamos? Porque llega un punto que, dependiendo del tamaño de la glánula que usás cuando canalizaste, que eso te regula la cantidad de fluido que puede pasar. Y tenés ahí el efecto de la gravedad, tenés tu bolsita y la gravedad. Llega un punto que no hay más velocidad. Cuando vos abrís del todo la regulación, esa
esa ruedita que hay que hacer presión en la manguerita, cuando la liberaste totalmente y permitiste el flujo, pero también la bránula, lo que estás usando para canalizar, según el diámetro, te limita el flujo. Si vos querés mandar a 100 litros de agua por segundo y el diámetro de tu caño, como esa botellita, no va a pasar. Necesitarías una gran tubería para que pase tanto líquido. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué hacían? Acelerar el ritmo de infusión, tal vez un paciente se estaba choqueando, entonces a presión aumentaban la velocidad del flujo de la sangre. Si colocamos, digamos, paciente ya que usted puede hacer, 3 o 1, ¿qué pasa? En la fórmula. Sí. O Por sea, eso. si es sangre y lo multiplicamos por 3 o por 1. No, siempre hay que mantener la otra pauta. Si tu paciente, porque digamos, siempre mantenés esa velocidad de infusión para evitar las reacciones. Ahora, si en tu paciente vos querés incrementar la velocidad del flujo, porque por ejemplo, si estás hipotensando, si estás choqueando, recordá que le podés agregar, vos lo tenés canalizado, le estás pasando una solución, canalizar del otro lado y agregar otra solución. Y si eso no te alcanza, vía venosa central, y acá se puede administrar con mucho más velocidad todavía, a ritmos que no podés en una vena periférica. Entonces ahí tendrías acceso a más volumen de líquido. O muchas veces vas a ver en la emergencia que hacemos eso: canalizado y en los dos lados suero, y los dos a chorro a veces. Porque se va a potenciar, se va a morir. Entonces rato, está que gana volumen. Eso quería ver esos rostros, así de ay, qué asco. Maldita célula humana, no podría ser más simple. Traten de recordar el tema de la despolarización, la repolarización, entrada y salida de sodio, porque eso es lo que les permite entender por qué un paciente hace un paro. Porque si tiene una hipernatremia, tiene síntomas neurológicos. Porque si tiene una hipo o una hiperpotasemia, en los dos casos hace paro, pero uno es el diástolo, otro es el síntoma. Entonces, esto es lo que te permite entender eso y saber por qué tu paciente requiere de un electrolito, de un líquido para hacer correcciones. La bomba es lo que mantiene el equilibrio. Recuerden, siempre el ion que predomina dentro de la célula es el potasio, y el que predomina fuera es el sodio. Por eso, cuando una célula se despolariza para actuar, el potasio sale a favor del gradiente de concentración, porque si hay mucho adentro y poco afuera, cuando le abrís la puerta el potasio sale corriendo, como estudiante cuando termina mi clase, huye despavorido, igual. Se ríen porque es cierto, ¿no? Se aplazaron todos. Vos no porque no lo pienses, sino por discreto, porque no lo decís. Seguís con vida todavía, por ahora. Entonces ahí van a cambiar las cargas. Cuando se despolariza, dijimos, el potencial positivo se vuelve negativo, adentro también cambian las cargas, porque si antes estaba negativo, ahora cuando entre gran cantidad de sodio se va a volver positivo en el interno, va cambiando. Ahora, de esto, no se concentren mucho en los valores porque no les voy a preguntar exactamente más que gracias a Dios, no sea flor fácil. Lo que más me interesa que capten de esto es la esencia de lo siguiente, de saber que hay una forma de estadificar si una hipo o una hipernatremia es leve, moderada o severa, porque eso cambia el abordaje terapéutico, la conducta de tratamiento. Sí, recuerden siempre los valores normales, eso es sagrado. En el sodio son 135 a 145 miliequivalentes por litro en sangre, y el requerimiento basal, así como una persona necesita X cantidad de líquido en el día, también de sodio vos necesitas entre 1 a 2 miliequivalentes por cada kilo de peso corporal. Cuando se hacen reposiciones hay que contemplar eso. Lo mismo que les antes. Cuando estábamos viendo eso, que cuando se requiere sodio,
gradualmente, porque le puede causar lesiones. Y tampoco directamente. Porque según la concentración podrías estar administrando una solución que sea muy hiperosmolar y que cause alteraciones cuando entre, tanto vasculares como después desplazamientos de líquidos del medio interno. Correcto, está bien. ¿Se acuerdan de lo que dijimos antes? Si un paciente tiene fiebre y le tienen que corregir, tienen que considerar cuál es su requerimiento basal más su corrección, y con eso era el total de líquido. Lo mismo con esto. Necesito, si tengo que corregir, cuánto necesita y cuánto además hay que corregir. Entonces, en el caso de las hiponatremias, en el paciente que tiene déficit de sodio, entonces, cuando era en la clasificación dentro de lo que es leve, no hace falta que calculen nada. Se sabe que en un adulto con 1 litro de suero fisiológico, la cantidad de sodio que contiene es suficiente para corregir esa hiponatremia leve. Un suero fisiológico, para que se den una idea, tiene 154 miliequivalentes de sodio, porque es al 0,9%. Tiene 154 de sodio, 154 de cloro. Cuando ya la hiponatremia es moderada o severa, entonces sí hay fórmula para calcular la corrección. Entonces, si tu paciente tenía, bueno, dijiste vos, no sé, 100, por ejemplo, es mucho, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, hacen 130 menos el valor del paciente, que en este ejemplo sería 100, multiplicado por su peso corporal y por una constante que puede ser 0,4 en las pacientes de género femenino, 0,6 en los masculinos. Y esto lo que te va a decir es el resultado de cuántos miliequivalentes de sodio requiere de corrección. Digamos que haces la cuenta y te da 100, entonces vos decís, bueno, yo te tengo que dar su requerimiento basal más los 100 de corrección. Habíamos dicho, el requerimiento basal de un individuo es de 1 a 2 miliequivalentes por kilo. ¿Cuánto pesas, Cristel? 52, ok, entonces, tu requerimiento. Sí, no, mire, eso sí, es un palito. Ay, no. Digamos, con 52 kilos. Entonces, si tomáramos como referencia 2 miliequivalentes por kilo, vas a requerir 104. A los 104, además, le sumo lo que calculé con esta fórmula. Digamos que fueran 100 más, por decir algo. Entonces, van a ser 204. Lo que tu cuerpo necesita más la corrección por tu alteración actual. ¿Se entiende? ¿No? ¿Por qué? 104 de sodio. Claro, de sodio, miliequivalentes de sodio. Otra vez, toma 2. Vamos. Decíamos, un paciente, vamos a hacerlo con un caso real. Vamos a hacer así, digamos que nuestra querida Cristel está con una hiponatremia de 120. Entonces, 130 menos 120, 10. Multiplicado por 52 y multiplicado por 0,4. ¿Cuánto da esto? Hagan 520 multiplicado por 0,4. Uy, qué lenta que va. 208, muy bien, gracias. O sea, 208. 2080. Y ahora no lo creo a nadie, ¿qué hacemos? 10 por 52 por 0,4. 208, ok. 208, bien, esa es la corrección. Necesitas 208 miliequivalentes de sodio que van a entrar, que no todos se van a quedar en tu cuerpo, pero eso es lo que te haría falta recibir para que tu sodio que está abajo vuelva a un rango normal, o sea, por arriba de 135.
que era lo que dijimos de valores normales. Significa que te tengo que dar tu corrección, 208, más tu requerimiento basal, que dijimos que era 104, porque pesas 52. 52 por 2, 104. O sea que esto va a dar 2, 1, 3. ¿Sí? O sea que en 24 horas yo te tengo que ir administrando 312 miliequivalentes de sodio. ¿Cómo puedo hacer eso? De forma fácil, humanamente entendible, para que no me miren con estas caras de desprecio. Como les dije recién, 1 litro de suero fisiológico, 1 litro, yo sé que tiene 154 miliequivalentes. O sea que si te doy 2 litros, ahí ya está, voy a tener 308. Ya está, sí, corregí. En 24 horas le doy 2 litros de suero fisiológico. ¡Tarán! ¿Cuál es el problema? Un litro de suero tiene 54. 154 miliequivalentes de sodio. Y también tiene 154 de cloro. Por eso el suero fisiológico es isoosmolar, porque su osmolaridad es muy parecida a la de la sangre. La sangre tiene 285 a 295 miliosmoles y el suero tiene 308, está casi igual. Si no necesito cloro, pero sí soy. No te va a dar problemas. Digamos, todos los días consumís cloro y no te das cuenta. ¿Con qué te crees que tratan el agua que bebes? Con cloro. ¿Ves fácil en la medicina? Todo facilito acá. Ahora un alma generosa que me preste un papel para borrar esto. Acá hay un alma generosa, gracias. Cuarta vez. Gracias. Bien, en el caso de la hipernatremia, un paciente que tiene un exceso de sodio. Acá hay un ejemplo bien fácil para que me entiendan. Si yo te digo, Jonathan, prepárame un café, y viene Jonathan y me prepara un café que está así recontra concentrado. ¿Qué fuerte está esto? ¿Tengo yo cómo quitarle café al café? No, porque está disuelto. ¿Qué harías? Aumentarle agua para diluirlo. ¿Cómo se trata una hipernatremia? Aumentando agua en el cuerpo. Si tengo... No. Exacto, porque tiene más sodio. Entonces, ¿con qué corregís? Con, por ejemplo, una solución glucosada, que no te va a agregar electrolitos. Exacto, buena pregunta, porque siempre estás en miedo, ¿no? Y si es diabético, le doy glucosa y explota por el aire, se rompe todo. No, total, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Le das tu solución glucosada y también le das insulina. ¿Insulina, claro? Porque vos decís, necesito darle esto. ¿El azúcar mata al diabético? No, depende de dónde esté el azúcar. Si tiene una glicemia, es decir, el azúcar está muy aumentada en la sangre, te va a dar problemas. Pero si vos la canalizás con insulina y llevas esa glucosa adentro de las células, no va a tener ningún problema. Felices las células de recibir glucosa. ¿Claro? Igual que vos en cumpleaños comiendo torta, igual de feliz está la célula. Entonces, ¿qué haces? Le administras la solución con la insulina. Entonces vas a direccionar esa glucosa. Y el líquido es lo que te va a ayudar a corregir este estado de la hipernatremia, a hacer esa dilución. Entonces, esta fórmula de acá es la que se utiliza, que se llama el cálculo del déficit de agua corporal total. Entonces, si tengo hipernatremia, mi forma de pensar es, me falta agua. Voy a calcular cuánta agua me falta.
sodio real es el que yo estoy viendo ahora en mi paciente. Si por ejemplo te hago un ionograma y me sale con que tenés 160 de sodio, digo, uy, tiene una hipernatremia importante. Y el sodio ideal siempre se toma como valor 140. 140 es el que se toma como ideal. Y, exacto, resuelven la fórmula. Cuando resuelven la fórmula te va a dar valor en litros. Digamos que te da 4, 4,5, 5, 10, lo que fuera. De esa cantidad de líquido que les da el resultado, no pueden administrar todo en 24 horas. Por lo mismo que hablamos antes de las correcciones rápidas. Se pueden causar desequilibrios de la distribución de líquidos en el cuerpo que te podrían dar edemas severas, y el gran problema es si ese edema te da a nivel encefálico y causa lesión neurológica. Entonces, fíjense, se da solo el 50% de lo que nos da esta fórmula más el requerimiento basal. Entonces, hagamos un ejemplo. Si ustedes calculan esto, digamos que el resultado de todo este ejercicio te da 6. Entonces vos decís, ok, son 6 litros que necesita. La mitad, 13. Más el requerimiento basal. Entonces le voy a dar 3 litros más. Digamos que el paciente requería, no sé, 2 litros de requerimiento basal de agua en 24 horas. O sea que en total me tengo que dar 5 litros en 24 horas. Una vez que pasen las 24 horas, ¿qué hago? De nuevo al laboratorio, vuelvo a calcular todo otra vez, porque algún nivel de corrección ya tiene. Vuelvo a hacer toda la matemática otra vez y calculo cuánto va a ser ahora en las próximas 24 horas. Y en el segundo cálculo se le da todo, se vuelve a dar el 50%. Más el basal. ¿Se entiende? ¿No? ¿Qué parte no? ¿Cuál es el basal? Como solo estás dando el 3%, en las otras 24 horas le das ese 3% más. Vuelvo a calcular todo otra vez y nuevamente doy el 50%. ¿Ah? 6%. No, son 6 litros. La mitad de lo que... Digamos, eso era un ejemplo. Digamos que yo resuelvo todo esto y digo, bueno, yo calculé un caso real y el resultado de esto me dio 6 litros. Entonces, el 50% de 6, 3 litros. Y además el requerimiento basal de agua del paciente. ¿Cómo se llama el requerimiento basal? Me inventé uno, o sea, Pero, ¿cómo se puedo inventar? es con lo que les dije al inicio, por ejemplo, 30-40 mililitros por kilo. Porque es agua. Cristel pesa 52. Entonces, digamos que te doy a 30 mililitros por kilo. O sea que ahí tengo, sí. Redondeando, 1500, digamos que fuera. Más 3000 de corrección. Los 3000 era el 50% de lo que calculé en esta fórmula. Entonces, ¿cuánto me daría esto? 4500. O sea que de ahí sacaría. ¿Sí o no? Sí. Ahí hay un rostro que me está mirando como que... ¿Qué parte? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Requerimiento basal de líquido, lo que decíamos al inicio de la clase. ¿Cuánto requiere este individuo de agua en 24 horas? Con todo lo que les expliqué al inicio. 30-40 metros por... Digamos que yo recién con él, 30 a 40 mililitros por kilo. Bien, ahora sí. Ok. Digamos que tomamos 15 Entonces, a
bueno, ese es mi requerimiento basal. Y después calculas con esta última fórmula, daría 0,6 por 55 por, y la diferencia entre tu sodio y el ideal que es 140. Digamos que estás con una hipernatremia de 150, claro, haría 150 menos 140. Y después dividís otra vez por 140. Y ahí sumás la mitad del resultado con su requerimiento basal. Y ese es el líquido para tus próximas 24 horas. Todo nuevo, sí. Ajá, exacto. Nuevo laboratorio, nuevo cálculo, nueva administración. ¿Para acá bien? Ok. ¿Daniel? Sí. ¿Verdad? ¿Queda todo claro? Perfecto, maravilloso. ¿Lista para corregir electrolitos? Sí, exactamente, para calcular el goteo. Bien, acá dice Jonathan, para saber cuánto le voy a administrar en gotas, haría 4.500 dividido 24 horas por 3 es el factor de goteo. Y esto te va a dar cuántas gotas por minuto tiene que recibir el paciente para que se cumpla esto. Exactamente, muy bien. Doctor, ¿y es lo mismo sacar el requerimiento basal como el cálculo perfecto? Sí, no, o sea, te va a dar mejor todavía, más preciso. Yo creo que sale 1.850. Porque todo el resultado del cálculo se lo multiplica por 1.500 ml, ¿no es? Claro, o sea, la fórmula de superficie corporal la multiplicas por 1.500. Correcto. Sí. Me sale 1.857, pero el adecuado me salía 1.560. Si tu paciente está en un estado más delicado, al que hiciste con superficie corporal, es más preciso. Bien, en el caso del potasio, acá hay una fórmula, van a sufrir menos. Miren que esto seguramente lo van a llevar en la teoría también. Y a veces en el examen final de teoría les entran ejercicios para resolverlo. La cara, mirá, Fabricio. Casi le den hipernatremia con ACV, con múltiples patologías. Hubo años que se han tirado unos ejercicios así, pero malditos, venían de chicos. ¿Cómo es? Y este tipo, si había 4 opciones de respuesta, todos habían puesto una distinta y se peleaban entre ellos a ver cuál era. Y en serio, Los han vuelto locos. Y con las partes de los quemados también de cálculo. En el caso del potasio, valores normales 3,5 a 4,5. Algunos libros dicen de 3,5 a 5. Por eso que ven que solo se considera hiperpotasemia cuando están por arriba de 5. También hay leves, moderadas y severas tanto para la hipo como para la hipercalemia. El requerimiento basal es de 1 miliequivalente por kilo de potasio al día, que eso lo consumimos con el alimento. Ahora, en el caso de la hipopotasemia, cuando hay disminución, si es leve, si se clasifica solo como leve, lo único que hay que hacer es identificar cuál es la causa para que el paciente tenga esa pequeña pérdida de potasio. puede ser por Como por ejemplo, ¿cuál? Exacto, muy bien. La furosemida, que es un diurético de asa, genera pérdida de potasio. Entonces podría ser eso. Si tu paciente usa furosemida, tal vez le puedes bajar la dosis. No, sí, pero no siempre, porque depende cuál es la patología. Porque la furosemida es un diurético muy potente que pierde mucho líquido. La espirinobertona no te hace perder tanto líquido. Entonces, en algunos casos puedes cambiar, en otros no. Depende del paciente. O la otra opción sería que lo repongas. Si sabes que lo vas a perder, hacer reposición. ¿Cómo? Con jarabe. Viene el cloruro de potasio
en jarabe y le das por vía oral. Cuando la hipopotasemia es moderada, entonces ahí sí o sí tenés que reponer por vía oral, como decíamos, con el jarabe. Y se dan entre 20 y 80 miliequivalentes al día. Se lo puedo mandar a tomar cada 6 horas, cada 8, cada 12, vas distribuyendo, ¿no? Y cuando la hipopotasemia es severa, únicamente cuando es severa corresponde hacer corrección endovenosa. Si no, no. Las correcciones endovenosas con potasio son altamente peligrosas. Si se administra demasiado rápido, le puede causar un rebote y una depresión cardíaca y paro y partión. Entonces, tienen que tener cuidado. Hay un límite diario, fíjense que dice, no puedes usar más de 200 miliequivalentes de potasio en 24 horas. Tampoco podrías concentrar más de 40 miliequivalentes de potasio por litro de solución. Y ese es el máximo, digamos. Para que se den una idea, 1 litro de solución rinca lactato tiene menos de 4 miliequivalentes. Tiene poquito. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, máximo 40 miliequivalentes de potasio en 1 litro de solución. Y ahí les da la pauta de 2 miliequivalentes por kilo, que sería el cálculo, en 6 horas. Pero sí, o sea, van a jugar con el equilibrio de cuánto líquido le pueden dar al paciente. Porque si vos me decís, bueno, le puedo dar 1 litro en 6 horas, depende del paciente. Si es un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva y tal vez no le pueda dar tan rápido el líquido, te va a hacer una demanda. Entonces ahí es donde empieza la parte compleja de esto, que por más que hagas un cálculo tenés que empezar a jugar con otras variables. Vamos a decir más líquido, menos líquido y así ir jugando como malabarista con las naranjas para que no perder el equilibrio y que no se te caiga todo. En el caso de la hiperpotasemia, típico del paciente renal, los que están ya con enfermedad renal crónica, entonces como orinan poco, hay menos excreción, se empieza a acumular y a acumular el potasio, entre otras cosas. Entonces ahí, si tenemos una hiperpotasemia que clasifique como leve, pueden eliminar el potasio de más o por vía urinaria o por vía intestinal. Por vía urinaria, como decían recién acá las doctoras, con furosemida. Usan furosemida, el paciente va a orinar, que ni te cuento, y por ahí van a ir perdiendo potasio. En lo posible, recuerden no dar furosemida en la noche, porque el pobre individuo va a tener una noche muy amarga, no va a dormir toda la noche. Y si necesitaran hacerlo, porque no hay opción, porque el paciente está así, le ponen sonda. Para que el paciente, aunque esté orinando y orinando, está con sonda y no le afecta y va a dormir despacio. Entonces tengan ese cuidado. Cuando ustedes administren de rutina a un paciente furosemida, tienen que tomar en la mañana. Porque durante el día, mientras hace sus cosas, entra al baño, orina, está bien. Pero si en la noche lo dejan yendo y viniendo al baño, lo va a odiar, es por motivo. Y este otro cajetsalate es una resina. Se llama sulfonato de poliestireno cálcico. El poliestireno es un plástico. Esto básicamente es como si fuera un parado de plástico. Así como entra en tu cuerpo, sale, no se absorbe. Entra, va por toda la vía digestiva y va a salir junto con tus heces. ¿Qué es lo que hace en el proceso? Cuando esa resina va por el intestino, como tiene calcio, intercambio. Entonces, te da un calcio y te quita un potasio. Entonces, para bajar el potasio del paciente, va robando el potasio de la vía intestinal y hace eso. Te hace un mecanismo así de trueque. Te doy un calcio, me hace un potasio. Un calcio, me hace un potasio. Y así es como el potasio se va pegando a esta resina y cuando el paciente entra a ver sus deposiciones, junto con las heces va saliendo esta resina cargada de potasio.
Otra opción, cuando se hace un caso moderado, se llama una hiperpotasemia más incrementada, se usa bicarbonato, además por el manejo general, por otro tipo de alteraciones fisiológicas, y se usa glucosa con insulina. ¿Por qué? Esta es la célula y ustedes estudiaron también en citología apasionadamente todos los sistemas de transporte y había un sistema que se llama sistema de cotransporte. Este cotransportador, ¿qué hace? Si tiene acoplado acá una glucosa y acá acoplado un potasio, manda todo para dentro de la célula. Entonces, para estimular, si tu paciente en la sangre tiene un exceso de potasio, digamos que dice acá. Entonces vos lo que querés es llevarte este potasio de acá para adentro de la célula, que es donde tiene que haber mucha cantidad de potasio, adentro de la célula. Entonces le das glucosa, le das la insulina para que active y el transportador va a llevar hacia adentro de la célula los dos puntitos, el potasio y la glucosa. Y ahí vas bajando el potasio de la sangre y disminuyes el riesgo de la depresión cardíaca y de que te haga ciertos tipos de arritmias. Y en los casos severos, antes que nada, empiezan con un gluconato de calcio. El gluconato de calcio, recuerdan que el calcio tiene doble carga positiva. Y se acuerdan al inicio, cuando vimos el dibujito de las células, que tenían sus potenciales de membrana. En este paciente, como hay demasiado potasio afuera, eso se altera. Entonces, ¿qué pasa? Como afuera vas a tener alteración de esas cargas positivas, ahí es que el paciente puede inhibir esta fisiología celular a nivel del corazón y hacer un paro. Entonces, primero gluconato de calcio estabiliza esas cargas de membrana, evita que el paciente haga un paro y además después hace todo lo de antes. Puedes usar si hace falta bicarbonato, glucosa, insulina y todo para desplazar al potasio. Si quieres usar diuréticos también puedes utilizar, o sea, puedes usar múltiples mecanismos para ir desplazando. Y con el calcio, cuando hay aumento de los niveles de calcio en la sangre, tenés como opción ciertos grupos de fármacos. Estos son los que le llaman los fijadores de calcio. No es muy técnica la definición, pero así se los llama vulgarmente. Son los que usan los pacientes con osteoporosis. Porque si vos le das calcio, vos querés que el calcio vaya al hueso en el paciente con osteoporosis, que forme matriz. Entonces en este paciente te vas a llevar el calcio que tiene en exceso en la sangre, lo guardas en el hueso. Este fármaco también desplaza y el último recurso sería la hemodiálisis. Entonces el salate es bueno para la hidropotasemia, pero puede provocar exceso de gas. No llega a eso. No, porque estás en vía intestinal con el calcio salate. No se absorbe. Únicamente actúa de forma intraluminal en el intestino. Y si al paciente le falta calcio, le repones calcio. ¿Puedes ponerle lo que necesite o retirar? Hasta eliminar la tetania. ¿Qué significa tetania? ¿Qué significa tetania? ¿Nadie sabe qué es la tetania? ¿Ah? Hierro. No. Hierro por la cabeza lo voy a ver. En forma de barra, así pesada, violenta, salvaje. ¿Cuál es la característica de la patología tétanos? ¿A qué te lleva físicamente?
y cuando exacto, hay contracciones musculares sostenidas. La contracción tetánica es una contracción sostenida, el paciente va quedando rígido. No, porque tiene hipocalcemia. ¿Cómo me la explicas ahora? No creo que me explique. Hablé toda la tarde. Son los calambres, doctor. Claro, si tiene hipocalcemia, queda con contracciones tetánicas. Si tiene hipercalcemia, te queda flácido. Son los calambres. Mi abuelito sí No. No, los calambres siempre se asocian con el potasio y también suele estar mal. Muchas veces tiene más que ver con el magnesio que con el potasio. ¿No? No. En este caso es otra cosa. Lo que hablamos antes. Si el paciente, si afuera tiene que haber un estado en reposo, esta célula está con cargas positivas. Y el paciente hace hipocalcemia. Si falta mucho calcio, se empiezan a perder esas cargas positivas. Si se pierde esa carga positiva afuera, generas un desequilibrio. ¿Y qué va a pasar? El paciente se despolariza, la célula muscular se contrae, pero después no se repolariza, no se relaja. Entonces el calcio, el problema del calcio está afuera de la célula. No piensen en el calcio intracelular en esto, porque el músculo tiene reserva de calcio adentro. No importa si en la sangre tenés más o menos, tus sarcómeras están cargadas del calcio. Que eso ustedes también recuerdan de su apasionada histología. ¿Por qué nadie le gusta histología? ¿Soy el único enfermo que le gusta? Sí. Solo durante 5 segundos. Así que respiramos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y seguimos.